Que el Señor continúe trayendo sobre nuestras vidas su amor, amén. Si usted está alegre de estar en la casa del Señor, entonces déle una sonrisa otra vez a su hermano, su hermana. Y qué bueno poder juntos estar aquí. Y bueno, vamos a continuar nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el tema de la fe, amén. Y hemos compartido que cuando hemos estado hablando de la fe, que la fe, la prueba de nuestra fe, ¿qué cosa produce? Y dice, ¿y la paciencia qué produce? Prueba, exactamente, ¿no? Y porque al final el Señor trabaja todo ello. Y yo quiero que vayamos a este pasaje que estamos estudiando en Primera de Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, que en realidad es un himno, este capítulo 5 yo digo un himno no a la paciencia, sino a la perseverancia y al continuar adelante en el propósito que el Señor tiene, amén. Y el capítulo 5 vamos a estar en el versículo 10. Si lo tiene ahí, creo que también podemos ponerlo. Es la primera imagen, creo. El capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Dice, mas el Dios, dice, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después dice que hayáis padecido un poco de tiempo. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos estado viendo dentro de este propósito del Señor que la paciencia, amén. ¿Cuántos quieren todavía tener paciencia? A ver, pregúntele al que está a su lado. ¿Tú quieres tener paciencia? Porque algunos de repente no quieren tener paciencia, ¿no? Y sobre todo en este siglo en el que vivimos, es el siglo de la impaciencia. Los pacientes en los hospitales solamente tienen el nombre de pacientes. Ya no son, vamos a decir así, los pacientes por los cuales vamos a decir, se inventó o se dio este nombre a todo aquel que iba a un hospital, porque era el lugar donde más se tenía que tener paciencia. Por eso que los médicos optaron por llamar a los que se atendían pacientes. Entonces, ¿quiere tener paciencia o no quiere tener paciencia? Porque en realidad la decisión de tener paciencia es el fruto de, primeramente, ser como Jesús. Mire que cuando el apóstol Pablo describe aquí la palabra paciencia o la palabra sufrimiento, padecimiento, porque la palabra paciencia, quiero decirle que viene de una palabra que se llama patientia. Y la patientia viene de una raíz que se llama pati, y todas las patricias, en realidad su nombre significa la que es paciente o la que pasa pruebas y dificultades. De eso viene el nombre paciencia. Paciencia viene exactamente de esa palabra, que significa padecer o sufrir. Ahora yo pregunto, ¿alguien quiere tener paciencia todavía? ¿Alguien quiere padecer y sufrir?
Alguien, si nos escuchara alguna persona o un psicólogo, alguien que trata el tema de las relaciones, del comportamiento, diría, estos están locos. ¿Cómo vas a querer padecer o sufrir? Pero en realidad, la paciencia es el momento donde tú sufres o padeces. Por ejemplo, cuando tú vas a tu casero o casera, ese día tu casero o tu casera se levantó con los dos pies izquierdos, o sea, estaba mal y comenzó, en vez de tratar bien a sus clientes, a sus caseros, los comenzó a tratar mal. Y el cliente dice, no, el casero, dice, pero ¿qué pasó hoy día? ¿Por qué me tratas? ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Y tu casero. Y tu casero dice, pero ¿qué pasó? Entonces, allí en ese momento o tú reaccionas mal o simplemente dejas que el Espíritu Santo llene tu vida con el aceite, como decía esa canción. Pon aceite a mi vida, Señor, porque el fruto del Espíritu, ¿de qué cosa es? Paciencia, es el almidón del cielo, el algodón del cielo, todo lo que nos ayuda a soportar y estar cómodos. Y en ese momento, en vez de que se manifieste, ¿no? Como dice el viejo hombre, la vieja mujer, en ese instante viene del cielo algo poderoso que nos transforma y nos hace pacientes y nos hace soportar, nos hace padecer. Entonces, yo pregunto otra vez, ¿alguien quiere tener paciencia? Por favor, mírele bien a los ojos a su hermano, porque de repente su hermano está necesitando ese ánimo. Está diciendo, hermano, por favor, yo ya estoy a punto ya de dejar el camino, yo estoy a punto ya de querer sucumbir ante esta prueba, estoy a punto de ya no tener paciencia con mi esposa. Por ejemplo, los esposos. ¿Sí o no, esposo, que necesitas paciencia para vivir sabiamente con tu esposa? Los varones digan amén. Uy, ay, ay, porque aquel varón que diga, no, yo no necesito nada, ese está en el cielo. Porque el hombre es diferente de la mujer. La mujer es diferente del hombre. Los dos son un complemento en el matrimonio, pero mientras sigan tratándose, mientras sigan esa fusión del cielo que habla, que son ser una sola carne, Dios santo, a veces un colapso, a veces una pérdida de fe, a veces un dolor en el alma, a veces una amargura. ¿Por qué? Porque en ese trato el Señor va formando nuestro carácter, así como Jesús formó el suyo. Usted sabe que Jesús formó su carácter en base a la paciencia, porque dice la palabra que el Señor obedeció, obedeció al Padre. Él dijo, yo voy a hacer todo lo que el Padre ha dicho que tengo que hacer. Y en ese proceso de obedecer, allí dice que aprendió la obediencia y aprendió a sufrir y a padecer. ¿Sabe? Qué bueno es que el Señor, cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo, qué bueno es que el Señor, por ejemplo, nos tome la mano y tome su mano y ponga su mano en nuestro hombro. Amén. ¿Cuántos quisieran eso del Señor? Porque cuando Jesús estaba padeciendo en el Getsemaní, que significa lugar de padecimiento, porque era el lugar donde se prensaban las aceitunas para sacar el mejor aceite. Y ese aceite, ¿no? Era más que puro. Y el Señor allí en ese momento, dice que sentía dolor, sentía, ¿no? Comenzó a sudar gotas de sangre porque ya sabía que le venía la cruz. Y en ese momento dice que un ángel le tocó y le fortaleció, porque él había orado al Señor y dijo, Señor, si tú quieres que se haga esto, hágase tu voluntad. Pero
Señor, yo estoy padeciendo en este momento. Por eso que el Señor dice su palabra que Él se compadece de nuestras aflicciones, se compadece de nuestras necesidades. Y el Señor, el Padre, tomó en el hombro. Ese miércoles estábamos aquí en la oración. De verdad que fue un tiempo tan bonito. Todos estábamos aquí adelante. Fuimos guiados por el Señor a estar aquí, todos de rodillas orando al Señor. Y, y nosotros como pastores, yo incluso me puse al lado de ese parlante. Y en eso, y no les estoy mintiendo ni nada, yo sentí que alguien me tocó. Y yo dije, seguramente uno de los jóvenes ha venido a tocar mi hombro y volteé, no había nadie. Y llegando a casa, le dije a mi esposa, yo sentí que alguien me tocó. Porque tú puedes sentir cuando alguien te toca, ¿cierto? ¿No? O no es normal. Ay, no, un viento. Y cuando llegué a casa le conté a mi esposa y le dije, yo sentí la mano del Señor, que alguien tocaba. Porque en los momentos más difíciles es donde Dios toca nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pregunto otra vez, para seguir continuando la palabra, ¿alguien necesita paciencia? ¿Alguien necesita paciencia? Entonces dile que si el que te está diciendo que necesita paciencia, entonces te va a venir la prueba. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, mire cómo el Señor trata al apóstol Pedro y dice, ¿no? El Dios de toda gracia, porque cuando habla de gracia, habla de ese favor, de todo lo que el Señor hace. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con todas las cosas que el Señor ha hecho en nosotros? Amén. ¿Y cuántos todavía nos falta agradecer al Señor por todas las cosas que vendrán? Porque cuando yo tengo paciencia, entonces yo puedo entender que hay una gratitud de mi corazón al Señor. Señor, no tengo todavía lo que tú dices que voy a tener, pero yo estoy alegre diciéndote gracias porque sé que eso vendrá en un momento. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Gracias al Señor, porque dice acá, ¿qué cosa? Un poco de tiempo. El padecimiento es cuando, según este pasaje, un poco de tiempo. Por eso dice el Señor que también no nos hará padecer una prueba que no podamos soportar. Allí en ese momento nos tirará un salvavidas o nos dirá, hijo, aquí ya sé, ya probé tu fe. ¿Se acuerda cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? ¿No? Y se oyó, ¿no? El ángel del Señor dijo, detente, Abraham, detente, tranquilo, muchacho. Ya el Señor probó que tú le amas más que a tu propio hijo. Amén, padres. Tenemos que amar más al Señor que a nuestros propios hijos. ¿Cuántos padres dicen amén? Porque algunos padres nos preocupamos. Ay, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué haré aquí? ¿Qué haré allá? Tranquilo, tranquila. El Señor dice que tus hijos son su herencia, son prestados. Él es el verdadero padre de ellos. Y no significa que tú no eres no son tus hijos, sino que tú los estás llevando a tener la imagen del Padre a través de qué? A través de tu vida. Hoy día es día del niño. Cuidado con los niños, por favor. Cuidado con prometerle a un niño algo y no cumplir. Dios santo. El Señor Jesús ya dijo que tenemos que tener cuidado de hacer tropezar a los pequeños en el camino. Así que hoy día es día del niño y yo me siento niño porque dice que el reino se recibe como un niño. ¿Está bien? Perfecto. Si yo estoy niño, dígale por favor, salude. Hola niño, feliz día. En el sentido espiritual. Niño viejo, dice. Entonces, cuando tú le prometes algo a un niño, tienes que cumplir.
Porque el niño tiene fe en las promesas. ¿Sabe por qué? Porque la única manera que ellos puedan ver al Padre, si tú eres su padre biológico, y padre espiritual también en el sentido de guiarlo, es a través de tu ejemplo, a través de tu vida. Porque en la medida que crecen los niños, si ven a los padres carnales sin cambiar, con un carácter terrible, sin dar testimonio, entonces el niño dice, si así es mi padre, ¿cómo será Dios? Porque el padre es un canal para ver la vida de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, ¿qué va? No, sí. Porque el Señor, de una manera práctica, Él dijo, si ustedes, siendo padres terrenales, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, vuestro Padre Celestial, dará a cada uno de ustedes su promesa? Amén. Entonces, en este proceso que el Señor nos da de ese poco de tiempo, de padecer ese poco de tiempo, allí es donde Él prueba nuestra vida para ver cómo vamos avanzando. Porque la prueba tiene un propósito. La prueba es para que nuestra fe sea perfeccionada. Amén. Entonces, y el apóstol Pedro aquí da 4 puntos en los cuales él dice, así tiene que ser su fe, o su padecimiento, o su crecimiento. Y dice, lo primero que vemos ahí, dice, el mismo perfeccione. Amén. ¿Cuántos queremos ser perfeccionados por el Señor? Amén. Entonces, cuando tú le dices, Señor, perfeccióname, entonces no digas, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Sino, ¿para qué? Porque todo ese proceso, ¿no? Porque algunos decimos, Señor, te entrego mi vida, Señor, te doy todo, Señor, te doy todo lo que tengo, Señor. Y algunos piensan que Dios no toma tus palabras como válidas. Cuando tú le dices, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero dar todo, el Señor está escuchando y está diciendo, a mi hijo me está pidiendo. Entonces yo le voy a dar para que él pueda crecer. Entonces, por eso Jesús cuando habla del perfeccionamiento, dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Mire que Jesús está diciendo ahí una palabra muy, pero muy fuerte. Y por eso es que entendimos en la palabra de que cuando Pedro pregunta, Señor, ¿hasta cuándo perdonaré a mi esposa? ¿Hasta cuándo perdonaré a mi esposo? ¿Hasta cuándo perdonaré a mi amigo? ¿Hasta cuándo perdonaré a mi hermano? Dice ahí. Hasta 7 veces, Señor. Y el Señor Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. O sea, él estaba diciendo que su perdón tenía que ser perfeccionado. ¿No se da cuenta que en nuestra vida el perdón es así? Usted perdona cosas pequeñas y de ahí va perdonando, va siendo ejercitado en el perdón. Amén. Si no, Jesús no hubiese confrontado la vida de Pedro. Y Pedro, dice la palabra, que Pedro en ese momento, Pedro dijo, Señor, bueno, todos los discípulos, con todos los discípulos dijeron, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe porque me está faltando fe para perdonar a mi hermano, a mi hermana. Por favor, mire fijamente a su hermano y su hermana. Dice, ¿estamos bien? ¿Estamos a cuentas o hay algo que perdonar? Hay que saldar las cuentas. Si alguien tiene algo contra alguien, dice la palabra que debemos perdonar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí viene ese perfeccionamiento. Dice, oh, perfeccione. Y a Pedro le dice que perdone. Ahora, cuando vemos aquí la palabra, dice, afirme, dice, el mismo perfeccione, afirme. Pedro está
diciendo esta palabra porque él está recordando que era un hombre débil. Él decía, yo, Señor, no te voy a negar. Yo, Señor, no te voy a dejar. Aunque todos estos te nieguen, yo voy a continuar contigo hasta el fin. Y el Señor quería tratar en el corazón de Pedro esa soberbia que había en él. Porque tenemos que tener cuidado con la soberbia. Es un virus, es un mal, es una, voy a decir así, es una actitud que no nos lleva a nosotros a depender del Señor, a ser ayudado por los demás. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tienes amigos? ¿Tienes personas que estén cerca a ti? No, pastor, ¿qué va? No, yo no tengo amigos porque los amigos son peligrosos, me tratan mal. Yo no, yo soy solo yo. En una ocasión escuché esta frase que decía una joven que era mejor estar sola. ¡Oh, Santo Jesús! Yo dije, ¿cómo? Y el don que hay en tu vida, las cualidades, el potencial que hay en ti, ¿cómo vas a ministrar todo eso a los demás si tú no tienes relaciones, no tienes una amistad? Por eso dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Y por eso Dios creó el matrimonio, para que sean uno. Ahí nace una amistad poderosa. Pero los jóvenes y toda persona podemos desarrollar ese amor para poder amar a las personas como a nosotros mismos. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman aquí? ¿Alguien se ama? O alguien aquí dice, yo no me amo. Yo me detesto. Tan solo mirarme al espejo. No, a veces tenemos que hacer ese acto de amor cuando tú te miras al espejo y dices, Señor, mira la creación hermosa que has creado. Hasta un beso se da uno en el espejo y dice, me amo, me acepto. Entonces, el apóstol Pedro necesitaba esa afirmación, dejar de ser débil para ser fuerte, para ser firme. Mire que el apóstol Pedro tenía fe, sí tenía fe. Y en una oportunidad, cuentan los evangelios que el apóstol Pedro y todos los discípulos estaban en la barca y en un momento el Señor, dice, se aparece caminando sobre las aguas. Y está en ese momento allí y todos, dice, tenían miedo, creían que era un fantasma. Y el Señor dice, soy yo. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y en ese momento Pedro dice que salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. ¡Qué tremendo, Señor Padre! Pedro caminó sobre las aguas. En un momento dado ahí estaba el hombre caminando, pero dice que se levanta vientos fuertes y comienza a ver como una pequeña tempestad en las aguas. Y en ese momento, Pedro dice, Señor, me hundo, Señor. Y el Pedro comenzó a hundirse, pero caminó. Entonces, en nuestra vida igual, a veces estamos en nuestra fe fuertes, amén. ¿Cuántos dicen amén a ello? Estamos fuertes en nuestra fe, pero viene la tempestad y allí es donde nuestra fe flaquea, es llevada. Por eso dice Santiago, el que pida al Señor algo, crea que eso va a recibir.
¿Cuántos están pidiendo al Señor algo? Sí, amén, tú estás pidiendo. Pero ¿cómo pides? Con miedo, con temor, sin confiar, porque la fe tiene que tener una obra y esa obra es que yo estoy involucrado en ese acto de fe. Si yo estoy orando, por ejemplo, para poder hacer un viaje, emprender algo, entonces yo tengo que estar preparando todo ello, tengo que estar o ahorrando o trabajando o enfocado sin distraerme con nada, porque mi fe tiene que tener obras. Y cuando el Señor por su gracia, porque dice la gracia del Señor está con nosotros, traiga esa bendición y nos conteste, sea un tema de salud, sea un tema de enfermedad, sea cualquier situación, el momento preciso, el Señor cuando trae esa respuesta, dice la palabra que el Señor dará a cada uno conforme a su fe. Pregúntale por favor a tu hermano, ¿tienes fe? ¿Estás pidiendo? Y Santiago dice, el que pide sin fe es como la onda del mar, que va de un lado para otro. Pero el que pide con fe, finalmente es alguien que está firme, creyendo, diciendo, yo sé que el Señor es fiel. Amén. ¿Cuántos saben ello? ¿Cuántos saben que el Señor, la senda, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? Gracias, Señor, por el sol hoy día. Y haciendo mucho frío. Entonces, yo voy avanzando. Entonces, Pedro necesitaba afirmar su fe. Y ahí fue donde el Señor lo agarra a Pedro, ya con toda la tempestad, en plena tempestad ahí. Y se acerca a Pedro, lo agarra, lo toma de la mano y dice, cuando llegaron a la barca, allí dice, cesó la tempestad. Por eso, la prueba es por un poco de tiempo. Imagínese que Pedro siga con el Señor Jesús ahí hasta el día de hoy en toda la tempestad, pero lo trajo a la barca. Y ahí dice cesó y le dijo el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no creíste? Si yo estaba ahí, Pedro, que el Señor nos dice, yo estoy ahí contigo en tu situación, en cualquier cosa que tú estés pasando, yo estoy ahí. Señor, no te veo, pero yo estoy ahí. ¿Cuántos pueden tener fe en que en cualquier situación el Señor nunca nos deja solos? Él está allí para ayudarnos, para afirmarnos, para traer esa firmeza. Yo si el camino de la perfección, porque dice la palabra, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, y ese perfeccionamiento, como dije hace un momento, en un ejemplo básico, cuando yo perdono, cuando yo acepto a los demás y yo soy afirmado. ¿Alguien lo han censado ya en estos días? ¿Sí? ¿A quién lo han censado? Levante su mano, que hay a poco lo han censado. Cuando llega, mira, las preguntas son sencillas, prácticas. Pero llega una pregunta donde dice, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se percibe usted? ¿Se percibe quechua? ¿Se percibe aymara? ¿Se percibe criollo, mestizo, por alguna raza, color? Y esa pregunta, los mismos encuestadores dijeron, es que es una pregunta muy ambigua. ¿A dónde va? Y si digo otro, sí hay otro. En las alternativas hay otro. Y tengo que contestar, ¿sí? Ah, ya. Entonces, si están tratando de este tema, de si me siento criollo, mestizo, quechua, aymara, inca, yo digo, yo me siento peruano. Yo amo esta nación. Y también acepto a las personas, sea por su creencia religiosa, por su condición social. Yo no soy más ni menos, soy peruano, soy hijo de Dios y acepto
y procuro tener buenas relaciones con los demás. Punto, se acabó. Si esa pregunta era para ello, ahí está. Pero a veces me pregunto yo, en nuestro trato, ¿cómo nosotros tratamos a las personas? ¿Por cómo se visten? ¿Por cómo su estatus económico, social? ¿Cómo tratas tú a las personas? Dice la palabra que yo tengo que tratar a las personas y tengo que verlas como la creación de Dios. Dios tiene hijos, ha creado esta humanidad. Y la palabra dice incluso que yo tengo que, cuando vea a las personas, yo no tengo que pensar que yo soy superior, hablando de la iglesia del Señor, sino considerarme a mí mismo y ver a las personas como lo que son. ¿Cómo las ves? Si lo vemos con los ojos de Dios, vamos a decir, esta persona necesita al Señor. Esta persona necesita del amor de Jesús. Esta persona necesita, por lo tanto, yo tengo que mostrarle el camino. Mire, con eso tenemos bastante trabajo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el evangelio personal vivo, o sea, de mi vida. A veces yo, cuando voy por la calle o cuando voy por el bus, a veces esa manifestación del viejo hombre se quiere poner. Y un día el Señor me habló, me dijo, cuando fui a compartir a otra iglesia, ¿a qué no sabes que? Porque yo no los conocía, porque a veces uno de repente trata a las personas porque te conocen, porque están aquí. Y el Señor puso en mi corazón, me dijo así, ¿qué pasaría si tú te encuentras con uno de estos jóvenes que no conoces y no les estás dando un buen testimonio de tu vida? ¿Qué pasaría? Entonces el Señor tiene que afirmar nuestra fe, nuestras convicciones. Y para eso son las pruebas. Uno, para perfeccionarnos. ¿Cuántos queremos ser perfeccionados, seguir siendo perfeccionados? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero escuchar a la iglesia Mil Casa de Paz que diga apasionadamente en su corazón, creyendo en lo que el Señor está haciendo: Señor, no dejes de hacer la obra de perfeccionamiento en mi vida. Perfeccioname, Señor. Haz todo lo que quieras que hacer, como dice un pastor. No te detengas, Señor, hasta que haya acabado. Y tenemos que ser afirmados. Nuestra fe necesita estar firme para cualquier situación. Porque, porque como dice la palabra, nuestra fe es preciosa. Amén. Es lo que más, vamos a decir, es valiosa. Mucho más que el oro. Entonces, mis amados, en este proceso de nuestra vida, la paciencia necesita, como dice esta palabra también, tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales. Y dice, sin que nada nos falte. Amén. Sin que nada nos falte. Entonces, mis amados, vamos a ponernos de pie, terminando en esta hora.